Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a empezar con esta siguiente sesión, que es la número 31, ¿ya? En estas clases eh, para ustedes de literatura, que corresponde al tema de conceptos básicos de narratología, ¿ya? Esperando que lo puedan escuchar con mucha atención. Vamos a empezar entonces. Eh, con esta imagen, ¿no? El relato, ¿ya? El relato. A ver, esta imagen nos puede dar una idea, ¿no? Vemos un libro, ¿no? Un texto. Obviamente el término texto no necesariamente es un libro, ¿no? Un texto es un discurso que puede ser oral también, ¿no? Eh, bueno, en todo caso, un relato, estimados estudiantes, es lo que alguien, ese alguien es un personaje, a quien le sucede algo, ¿no? Ese algo puede ser una historia maravillosa, una historia triste, un acontecimiento político, económico, amoroso, etcétera, ¿no? Entonces, es un relato, es más o menos como una obra, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, si nos guiamos por la imagen, está, a ver, ¿quién es el que dice esto, no? A ver, leamos con ustedes, dice, ¿no? Ay, ay, todo se cumple con certeza, oh luz del día, que te vea ahora por última vez. Yo no he resultado, yo que he resultado nacido de lo que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Creo que se dan cuenta a quién se refiere con esto, ¿no? Se refiere pues a Edipo en la obra Edipo Rey. Acaba de cerciorarse, ya seguramente ciego, que ya no ve el día, eh, en que ha nacido eh, cuando no debió de hacer de esa manera. Ha tenido relaciones con quien no debió tener relaciones y con quien es, con su propia madre, ¿no? Y haberle dado muerte, luego de haberle dado muerte a su propio padre. Entonces, lo que le sucede a él no es poca cosa, ¿no? Entonces, eso es un relato, donde hay un acontecimiento, un hecho, ¿no? Que le ocurre al personaje, ¿no? Acá, si nos guiamos, ustedes que están muy de moda, no sé si parece un coreano, ¿no? Pero es un jovencito y una señorita que están muy juntos, leyendo, no un manual de literatura, ni de lenguaje, ni otro curso, por lo que vemos, ¿no? Y si lo están haciendo, está con qué emoción. Pero veamos qué dice la historia, qué acontecimiento viven ellos, ¿no? Dicen, no veíamos las letras. Entonces me puedo detener. Entonces, ¿qué estaban viendo entonces? Dice, ¿no? ¿O qué estaría pasando? Entonces hay que ponerse ya a pensar, ¿no? No veíamos las letras, ninguno creo, mas guardábamos ambos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Y aún entonces pude saberlo. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron y sonó un beso. ¿Ya? Entonces, había todo un sentimiento, es por esa razón que no estaban concentrados en la lectura, no estaban estudiando estos muchachos, estaban con el libro, pero no. Entonces lo que estaba pues galopando son sus corazones de amor, ¿no? Eh, Decía que el texto o el relato que entendemos como una obra donde hay acontecimientos que le ocurren a alguien, a un personaje, no necesariamente va a ser en un texto así escrito. Puede ser de esta otra forma o combinado. Les comparto esta canción que ustedes me imagino que no son amantes de reggaetón, sospecho, que también tienen pues otros gustos como la salsa, ¿no? Rubén Blades es un clásico. Decisiones se llama la canción, habrán bailado, habrán escuchado.
donde hay tres historias, tres acontecimientos a tres personajes, pero esta parte es pues lo siguiente, ¿no? No sé si ustedes en sus clases presenciales o acá en las virtuales están concentrados, porque por acá la profesora está haciendo su clase de geografía, está hablando de Turquía, ¿ah? Y la alumna y la susodicha está atenta, está concentrada, no, ¿sí? Porque hay un conflicto en ella. ¿Qué ha pasado? Algo lleva en sí, ¿no? Ella. ¿Ya? Algo lleva en sí. En concreto, ustedes saben la canción, está embarazada. Es una adolescente que está embarazada y el novio está pensando qué cosa, qué hacer, qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí, que hay todo un mensaje también acá, ¿no? Todo un mensaje. Bien, entonces ese es un relato, ¿no? Esos son los relatos. Entonces, con esto creo que ya hemos tenido una introducción, ¿no? Al tema de la narratología. Entonces leo con ustedes los tres objetivos. Objetivo número 1, definir qué es la narratología y su ámbito de análisis, ¿no? ¿Qué es la narratología, ¿no? Segundo, identificar el narrador, sus características y tipos. Entre otros, puede ser omnisciente, no omnisciente. ¿Ya? En tercer lugar, reconocer los tipos de personajes por el grado de relevancia, por el nivel de complejidad y por las transformaciones. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a apreciar, compartir en un relato, ¿ya? En una obra. ¿Ya, muchachos? Entonces, empezamos. ¿Ya? Tenemos los textos que hablan de narratología. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? De Gerald Ginet, ¿no? Gerald Ginet, figuras 3. Acá tenemos Historia y Discurso, ¿no? De Seymour Chapman, ¿no? Entre otros estudiosos de la narratología, ¿ya? A Todorov, Genet, Barthes, ¿no? Gray Maas, ¿no? Entre otros estudiosos de narratología. No sé de qué carrera son ustedes, probablemente lleguen a estudiar literatura, ¿no? Ahí se profundiza estos temas. Entonces, narratología. ¿Qué entendemos por narratología? Si estuviéramos acá en vivo, seguramente les preguntaría qué entienden ustedes, pero al momento de escuchar, yo sé que están pensando en qué consiste esto de narratología. Entonces nos dice acá, como una definición, un acercamiento a este punto, lo siguiente, ¿no? Es el estudio de los elementos fundamentales, que pueden ser conceptos o términos de la narración, y permiten una interpretación del texto con rigor científico. Eh, Recuerdo en mi primera clase de literatura, allá en San Marcos, que el profesor en parte ha acertado en hacernos pisar la realidad, la tierra, ¿no? La dura realidad. Eh, a veces alguien ilusamente se va a literatura para escapar de las matemáticas, ¿no? Para escapar del rigor científico, ¿no? Sin embargo, ese profesor nos dijo, no se han escapado. También literatura tiene ciencia, efectivamente. Una de esas partes es la narratología, ¿ya? Donde se aplica, ¿no? Esas categorías científicas para poder explicar eh, todos los elementos que participan en la narración, ¿ya? Entonces, esa es narratología, ¿no? Está relacionada con la teoría literaria, ¿no? Quizá otras grabaciones han escuchado de figuras literarias, teoría literaria, etcétera, ¿no? Lumbreritas nos ayuda. Es una herramienta muy importante para el análisis del texto, ¿no? Entonces, para poder entender a Coyunque, para poder entender Ulises de Joyce o algún otro relato, un texto, la narratología nos va a permitir entender, captar, comprender, asimilar, ¿ya? Porque será una explicación, pues, rigurosa.
Algunos conceptos básicos que compartimos, por ejemplo, historia. ¿Qué es la historia? Eh, Se relaciona quizá con nuestro conocimiento previo, ¿no? A ver, cuéntame tu historia, ¿no? Entonces vemos pues un proceso, en ese proceso hay acontecimientos, ¿no? ¿Cómo es tu historia? A ver, cuéntame tu historia del colegio, ¿no? Cuéntame tu historia de tu familia, cuéntame tu historia del barrio, ¿no? Cuéntame la historia del Perú. Entonces, la historia. Entonces, un término nuevo sería pues la diégesis. ¿Qué entendemos? O sea, me has dicho, ¿cuál es el sinónimo de la historia? La diégesis. Entonces, ¿qué cosa es? Lo que nos cuenta, ¿ya? Lo que me cuenta, ¿ya? Lo que me cuenta. La Ilíada tiene una historia, la Odisea tiene una historia, el Viejo del Mar tiene una historia, entonces podemos recordar un cuento, una novela, tiene una historia, ¿no? Eso es. Entonces son hechos, acontecimientos, siguen un orden cronológico, ¿ya? Eso de cronológico es más o menos relativo, pero hay una secuencia. En esa historia participan personajes porque tú no estás solo como un marciano acá, o el personaje no está solo, está acompañado por alguien. Hay acciones que están en esa historia, hay un espacio, hay un lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que concierne la diégesis o la historia. ¿Y qué es un relato? El relato es el discurso, ¿ya? Es eh, es la historia organizada, ¿no? En forma oral, ¿ya? Por ejemplo, cuando está cantando Héctor, perdón, en lo que hemos escuchado, es Rubén Blades, ¿no? Rubén Blades, ¿no? O lo que estoy hablando yo, bueno, si estoy narrando, por ejemplo, estoy narrando una obra, entonces eso es el relato, ¿no? Ese es el discurso que estoy dando, ¿no? En forma escrita, lo que estamos leyendo, ¿no? Acerca de una historia, ¿no? Entonces, repito, el relato sería la obra, ¿no? La obra. Esa obra está relatada, está narrada, está contada. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que estén asimilando eso, ¿ya? Eh, y de manera sistematizada, ¿no? O sea, por eso que esta preguntita es clave, ¿no? El relato es cómo lo cuentan, cómo cuenta esa historia, ¿no? Cómo está organizada, cómo está estructurada esa historia. Por ejemplo, no todos recordarán la ciudad de los perros, no sé si tienen acceso a esa obra. Eh, Está contada de manera fragmentada, ¿no? O 100 años de soledad, ¿no? Empieza a contar desde casi el final, ¿no? Entonces va contando, ¿cómo lo cuenta? Empieza por el final, regresa al inicio y termina en el final, ¿no? Es una historia circular, ¿no? Un relato cíclico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el relato. Entonces, la manera como nos cuenta esa historia, la manera como nos narra esa historia, ¿ya? Eso es. Sigamos allá. Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué me cuenta? Todos conocen a Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma, autor de Tradiciones Peruanas, tiene un texto que se llama Don Dimas de la Tijereta. ¿Ya? Dice, ¿qué me cuenta? Si leemos con ustedes, dice acá, la astucia de un leguleyo, o sea, de un abogado, de un tinterillo, ¿no? La astucia de un leguleyo al hacer un pacto con el diablo por el amor de una joven. Bueno, pues, ¿no? Es un viejito abogado, ¿no? Es escribano que se llamaba en ese tiempo, de la época virreinal de la colonia, se ha enamorado pues de una chica hermosísima, ¿no? Conocida como Visitación. Entonces, eso es lo que me cuenta, ¿no? ¿Qué me cuenta? Esa historia. Ahora, ¿cómo me cuenta? Entonces, esa sería la historia, la diégesis. ¿Ya, muchachos? Entonces, acá ponen en su cuaderno diégesis. ¿Ya? Lo que me cuenta es la astucia, ¿no? De ese leguleyo, ¿no? Bueno, astuto con la chica, aunque no salió triunfante, en verdad, a medias, a medias. Y la astucia con el abogado, con Satanás mismo, ¿no? Eso nos cuenta. Ahora, ¿cómo está organizada? ¿Cómo está estructurada? A eso se llama el relato, ¿no? A través de la voz de un narrador que emplea un lenguaje con ironía y giros criollos de la Lima del siglo
XIX, creo que es un poquito antes, siglo XIX, pues es más o menos reciente, pero alude a ese periodo, ¿ya, jóvenes? Entonces acá tenemos la historia de la diégesis, o la historia, acá el relato, ¿no? O discurso. Muy bien, continuamos. Ahora pasamos a compartirles qué es la narración, qué es el narrador y qué es el personaje. ¿Ya? En estas partes resaltadas encontramos la narración es el acto, el narrador es la voz y el personaje es el ser. Pero veamos, ¿no? La narración dice que es el acto de escribir o recitar o leer el proceso de enunciar. Es el momento en que empiezo a contar o empiezo a leer, ¿no? Un discurso, un relato. Se recuerda que el discurso, relato es la obra, ¿no? Es la manera como está estructurada. Entonces, cuando empiezo a redactar, cuando empiezo a recitar o cuando empiezo a leer, eso se llama la narración, ¿ya? El acto de crear, de leer, etc. ¿Y el narrador qué es? El narrador es la voz, es la voz, es el que va a contarnos eso. Leamos de acá, leamos lo que dice acá, la definición breve. Es la voz del relato que está dentro del texto. ¿Ya? Entonces, el narrador es algo que está dentro del texto. Entonces, en términos narratológicos, esa idea de decir que está dentro del texto se llama intratextual. ¿Ya? Entonces, es el que nos cuenta, ¿no? A veces nos cuentan los personajes, ¿no? La historia nos la cuenta un personaje. Entonces, acá hay una acotación, hay una aclaración, ¿no? Para no incurrir, ¿no? En este error. Dice, no debe confundirse con el autor real. ¿Ya? Por ejemplo, la mayoría de ustedes conoce la historia de La ciudad de los perros, ¿no? Vargas Llosa estuvo en el Colegio Leoncio Prado. ¿El narrador quién es? ¿Es Vargas Llosa? No, el narrador son varios, ¿no? Nos narra un tal Jaguar, nos narra la historia un tal poeta, un tal esclavo, etcétera, ¿no? Entonces, el narrador es eso, ¿no? Es la voz del relato que está dentro del texto, ¿ya? No es el autor, ¿ya? Muy bien. Y justamente es importante acá hablar del personaje. Es el ser, es la persona, como dice acá, ¿no? Es el ser imaginario dentro de la historia que posee una carga significativa. Entonces, el personaje no solamente es una persona, sino que es una persona que encarna eh, una idea, ¿ya? Un mensaje, si quiere, ¿no? Un significado, como dice acá. Por ejemplo, en, en la obra La Odisea, eh, el personaje Ulises, qué es lo que carga, ¿no? ¿Qué significado nos da? La astucia. Y si nos preguntáramos sobre Penélope, ¿qué nos da ella? Ella nos da la idea de la fidelidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que encarna, es lo que representa, ¿no? Jóvenes, entonces, parece insignificante esta aclaración, imaginario. Sí, pues que no es real. Hablando otra vez de Vargas Llosa, hay una novela que se llama La tía Julia el escribidor. Entonces todo el mundo piensa que ese escribidor es Vargas Llosa, pero si es Vargas Llosa sería pues el real. Entonces el personaje nunca es real, es ficticio. Es ficticio. Entonces, eso es. Ven, acá tenemos dos muchachos. A ver, vamos a escuchar. Están leyendo una obra. A ver, dice, háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Ya. ¿Quién destruyó Troya? Un astuto inteligente. ¿Y quién es él? Ulises. ¿Ya? Ulises. Entonces, no está narrando Homero. No está narrando Homero. Entonces, es un narrador que conoce el hecho, conoce la historia de Ulises. Entonces, ese ser imaginario, ¿no? Está narrando esto, ¿no? Habla de Musa, ¿no? Y lo que
le llamarán pues narrador omnisciente, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? El narrador está contando sobre ese personaje. ¿Ya, jóvenes? El narrador, ¿no? Es el que conoce, ¿no? Que le está diciendo, es Musa, ¿no? Cuéntame la aquel varón multiforme, ¿no? Ingenio, que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, ¿no? Ese nos está contando, ¿no? Ese que conoce todo. ¿Ya? Y repito, nos está contando en esta parte de Ulises. ¿Ya? Veamos este otro punto. ¿Ya? En este punto vemos lo siguiente. Esquema autor, narrador, lector. ¿Ya? Pensemos en diversos autores. Un autor real. ¿Ya? El autor real puede ser, bueno, el autor real es la persona que existe o existente que realiza el acto de escribir, de crear. ¿No? Entonces, me gustaría saber si estuviéramos pues en vivo, quiénes son sus autores preferidos, ¿no? Autor real. Bueno, por ejemplo, para mí, en este instante se me presenta entre autores reales que admiro mucho, se me aparece Hemingway, el autor del Viejo del Mar, se me aparece José Saramago, no muy conocido, obviamente en nuestro medio, premio Nobel eh, portugués, ¿no? El autor de El ensayo sobre la ceguera. Otro autor que se me presenta, que sí conocen ustedes, es Vargas Llosa, el autor real, ¿no? El premio Nobel, ¿no? El que estuvo en polémicas en las elecciones pasadas, ¿no? Por su apoyo a alguien, ¿no? Que usted ya conoce. Y actualmente, ¿ya? Si ustedes escuchan esta clase en estos días, también está en polémica porque parece que ha guardado mucho dinero en alguna parte, etcétera, ¿no? Un autor real, ¿no? Bueno, no nombro más otros autores porque no está en el prospecto, pero puedo mencionar uno, no sé si favorito mío, pero quizá han escuchado Edgar Allan Poe, Borges, ¿ya? Y un peruano, pues muchachos, ¿no? Puede ser Arguedas, puede ser el autor de Los gallinazos sin plumas, seguramente lo conocen bastante, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Entonces, ese es el autor real. O sea, de sobra entendemos qué es el autor real. Entonces, el autor real es diferente al narrador, por más que tenga el nombre del autor, porque hay obras donde los autores reales ponen a su personaje un nombre, ¿no? Un nombre, ¿no? Su nombre propio, ¿ya? Su nombre propio, pero no. ¿Ya? Entonces el narrador es el que realiza el relato, el discurso. ¿Ya? Es el que organiza, es el que empieza, es el que continúa, es el que termina, ¿no? Una historia, ¿no? Organizada, ¿no? Esa historia organizada se llama relato discurso, que puede ser oral o escrita, ¿no? Bueno, ahí está. ¿No? El narrador organiza la historia de Avecinido. Bueno, esta señora es Clorinda Mato de Turner, ¿no? Yo creo que han escuchado de ella. Una de las obras más conocidas de esta escritora que empieza el indigenismo con la novela, una de sus novelas más conocidas se llama Avecinido. Que grosso modo nos cuenta la siguiente historia. Entre los acontecimientos más conocidos es que una pareja llega de Lima a la serranía, donde conoce el abuso que reciben, del que son víctimas son víctimas los pobladores indios, ¿no? Entonces, ve pues sus acontecimientos, sus penurias, ¿no? De cada uno de los personajes. Pero ahí uno de los ejes es que hay dos jovencitos que se conocen, un joven abogado de San Marcos, llamado Manuel, y una señorita que queda huérfana porque sus padres mueren, ¿no? Que se llama Margarita, ¿ya? Y pues se enamoran, bonito, así como ustedes, algún día se van a enamorar, las chicas que suspiran por los coreanos, los muchachos, ¿no? Que suspiran por las señoritas que vienen de otro país, no quiero mencionar de qué país,
Entonces, ya en este caso se aceptaron, ¿no? Se aceptaron y se van a casar. Cuando están a punto de casarse, algo ocurre. Se enteran que son, ¿ya? Que son puntos suspensivos. Lo dejo ahí, ese acontecimiento, para que ustedes lo completen, ¿ya? Entonces, esa historia, esa diégesis, precisamente eh, 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 contiene, ¿ya? Como acontecimientos, como personajes, ¿no? La categoría de historia o diégesis, ¿sí? Muy bien. ¿Y a quién está destinado eso? A un lector real. A un lector real que puedo ser yo, ¿ya? O tú que estás leyendo o que has leído, ¿ya? Entonces, acá hay un elemento, hay un rasgo, ¿no? Tanto el autor real como el lector real son extratextuales, ¿no? Es fuera del eh, discurso, están fuera del discurso, están fuera del relato, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Fuera de. En cambio, los personajes, los lugares, ¿no? Las historias, eso constituye la categoría intratextual, ¿ya? Intratextual, ¿ya? Porque el autor vive en un lugar, tiene un DNI, el lector también, ¿no? Es real, ¿no? Entonces son fuera de la obra, ¿ya? Bien. Hablemos de los narradores, hablando de fuera de la historia, ¿ya? No fuera del texto, no confundan, ¿no? Fuera del texto se llama extratextual, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los narradores fuera de la historia. Cuando es fuera de la historia se llaman los heterodigéticos. Bueno, el título general es tipos de narradores o voces narrativas, ¿ya? Por ejemplo, he escuchado, porque es muy clásico, el término de narrador omnisciente. ¿Qué entendemos por narrador omnisciente? El narrador omnisciente es, si leemos con ustedes, luego comparto unos ejemplos. Dice, es la presencia intratextual, está dentro del texto, dentro de la historia, dentro del personaje, dentro del lugar. Es la presencia intratextual que sabe todo lo que oye, todo lo que ven, todo lo que sienten y todo lo que piensan los personajes. Involucra la subjetividad del mundo interno de los personajes. O sea, no solamente lo externo, ya la ropa que tienen, el lugar donde están, con quién viven, sino lo interno, lo que siente, ¿no? Lo que siente, ¿ya, muchachos? Entonces podemos decir, pues, que es nivel Dios, nivel Dios. Por ejemplo, bueno, aclaro esa categoría, ¿no? Es nivel Dios en el sentido que nos entendemos, ¿no? Dios es aquel que sabe todo, ¿no? En ese sentido lo digo, para no herir a uno de ustedes, quizá no tiene no cree en Dios, ¿no? Bien, jóvenes. Es más o menos el nivel, narrador omnisciente sería como mamá ante los niños, ¿no? Ustedes cuando alguna vez han pedido permiso, ¿ya? Y para pedir permiso hay un truco, ¿no? Llega jueves, viernes, se ponen muy serviciales porque el sábado tiene algo, ¿no? Es muy servicial, ¿no? Tiene iniciativa, ¿no? Inclusive hasta lleva su buena nota, ¿no? Y el sábado le dice, no, mamá, tengo una fiesta, ¿no? Y bueno, mamá ya te conoció, y mamá ya sabe por qué estás haciendo eso, ¿no? Ya, ¿qué siente, no? O sea, mejor dicho, mamá sabe lo que sientes, ¿ya? Seguramente hay una cita, estás enamorado, etc. Entonces, en ese sentido, la mamá sería, pues, la narradora omnisciente, ¿no? Entonces, acá el narrador puede ver el mundo interno del personaje, el mundo interno del personaje, ¿ya, muchachos? El narrador objetivo. ¿Qué entendemos por narrador objetivo? Veamos acá la definición para que puedan internalizar. Dice, es la presencia intratextual que describe, fíjense, que describe detalladamente las acciones de los personajes. ¿Ya? Pero no lo sienten, no lo que sienten, perdón. ¿Ya? Ve, pero no lo que sienten o lo que piensan. Es decir, no involucra la subjetividad de los personajes. ¿Ya?
sabe todo externamente, pero no sabe lo que hay dentro del mundo interno de los personajes. ¿Ya? Entonces, acá sería un ejemplo interesante, sería, vemos acá qué cosa, un vehículo, ya está sentado, parecen uno de los muchachos, ¿no? Que seguramente uno de ustedes, ¿ya? Casi cachimbo, ¿ya? Entonces está observando el entorno, ¿no? Te pasa y ve todo con detalles. Entonces, como cuando vamos en bus, vemos qué y quiénes están fuera, pero no sabemos lo que piensan. Ya te miran, pero no sabemos eso, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Eso sería, ¿no? Otro ejemplo que ponen es una suerte de cámara, una cámara que registra todo, ¿no? Que ve todo, ¿no? Pero no siente el mundo interno de los personajes. ¿De acuerdo? Un último ejemplo sería nosotros, la mayoría de los humanos, por no decir todos los humanos, nosotros y el planeta Tierra. ¿Ya? Nosotros, el planeta Tierra. Cuando no sentimos nada, ojo, esa aclaración, cuando no sentimos nada, ¿ya? El dolor de la tierra, las quejas de la tierra, y cómo se queja, cómo reclama, cómo expresa sus dolores a través de sequías, a través de ciclones, a través del calentamiento global. ¿No? Y vemos, por ejemplo, los ríos contaminados, vemos, por ejemplo, bosques talados, ¿ya? Pero el hombre, al ver el río Rímac todo contaminado, no siente el dolor del río Rímac. No siente, ¿no? Ya solo es un observador, ¿ya? Bien, jóvenes. Ejemplos nos dice acá, ¿no? Ejemplos. A ver, leamos este párrafo, ¿ya? Leamos este párrafo. El primer párrafo dice, ¿no? La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana. Le ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? ¿Ya? Pero esto era algo absolutamente imposible porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho. Pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Bueno, perdonen la traducción, bueno, yo he leído otras traducciones, pero lo importante es que el narrador ve que Gregorio Samsa está de un lado, por dormir, aunque estuvo acostumbrado, dice, de dormir del lado derecho, ¿ya? Quiere decir que no le está, por eso dice que no puede ponerse de ese lado. Entonces está viendo, ya está viendo, pero no solamente está viendo lo que está haciendo, lo que le está pasando al personaje de Gregorio Samsa, sino también está sintiendo lo que hay dentro de él. Porque hay una marca que hemos puesto en rojo, pensó, le ponía muy melancólico, etc. Entonces, si siente su reflexión, su pregunta, y siente ya la melancolía, ¿no? Esto es conoce por fuera y por dentro, ¿no? Narrador omnisciente, la metamorfosis de Franz Kafka. Bien, veamos este otro texto, este otro párrafo, perdón, ¿ya? Dice, cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del Colegio Militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada de humo, cuyas ventanas acaban de abrirse, un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza restregándose los ojos hacia la escuadra de los cadetes. La corneta que lleva en la mano se balancea con el movimiento de su cuerpo y en la difusa claridad brilla. ¿Ya? Entonces ahí, como dije hace un instante, parece una cámara nada más que está filmando
el movimiento de la neblina por el viento, ¿ya? Y nos habla de cómo, eh, eh, cómo se aclaran, digamos, las habitaciones, ¿no? Cuando se abren las ventanas, ¿no? Y esa cámara registra cómo hay un soldado, como un soldado anónimo, aparece ahí alguien, ¿no? En el umbral, dice, ¿no? Ya, digamos, restregándose los ojos, ¿no? ¿Dejo entender? ¿No? Con su corneta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama narrador objetivo. Ahora, nos está diciendo qué siente ese personaje cadete con su corneta. ¿En qué está pensando? No. Entonces, no entra al mundo interno, ¿no? Entonces dice, coinciden en que ambos, tanto el narrador omnisciente como el narrador objetivo, se expresan en tercera persona, ¿ya? Además de no involucrarse con los acontecimientos. ¿Ya? Solamente el omnisciente solo sabe, ¿no? Y el narrador objetivo solamente ve, no entra al mundo interno. Veamos los tipos de narradores o voces narrativas, ¿ya? Si hablamos de los tipos de narradores o voces narrativas, vamos a hablar de narradores dentro de la historia, ¿ya? Los homodigéticos. ¿Ya? Recuerden acá, mira, dice que no se involucra con la historia, entonces están fuera de la historia. Y ahora vamos a hablar de que sí se involucra. Entonces, cuando están dentro de la historia se llaman homodigéticos. ¿Ya? Entonces, uno de esos narradores se llama, pues, narrador protagonista. Narrador protagonista. Entonces, ¿qué es un narrador protagonista? Vemos la aclaración ahí, jóvenes alumnos. En la presencia intratextual que relata en primera persona su propia historia. Por tanto, es una narración subjetiva que parte de una perspectiva personal. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una carrera, en una carrera acá es el número, el color guinda, no sabemos si es por país o simplemente un color, ¿ya? O de un equipo de Perú, no sé qué equipo tiene ese color, pero al margen acá es una carrera, pero ahí dice lo siguiente, y así a pesar de haberme lesionado el mes pasado, logré ganar la prueba final. Pues está contándonos su propia historia, ¿no? Eso se llama narrador protagonista. Otro ejemplo sería que con que ustedes cuando ingresen van a ser pues narrador protagonista. Tú nos vas a contar cuánto tiempo nos has acompañado, cómo has estudiado, ¿no? En qué momento, ¿no? Empezaste, digamos, con las notas más altas, etcétera. Entonces nos vas a contar, ¿no? O sea, qué cosas, qué sacrificios has realizado, ¿no? En primera persona, ¿no? Yo, Pedro, ¿no? Pedro Martínez, ¿no? Vivo en tal lugar, ¿no? Estudié tanto, me sentí de esta manera y cuando vi mi nombre, ¿no? Alcanzó una vacante, entonces nos vas a contar tu historia, ¿no? Como un pequeño héroe, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese es el narrador protagonista, muchachos. En cambio, el narrador testigo dice que es la presencia también intratextual que relata las acciones de otros, no su historia, sin emitir comentarios ni opiniones. Por tanto, su rol es pasivo y su conocimiento de los hechos es parcial. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Y así, a pesar de haber seleccionado el mes pasado, Carlos nos ganó en la prueba final. Entonces, mira, ahí está el protagonista, ¿no? Que cuenta, pues, que ganó la prueba final y sus testigos, sus acompañantes, ¿no? Están contándonos, ¿no? Pero sobre otra persona, ¿no? Sobre un personaje principal en este caso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en el ejemplo que les puse, de que ustedes al ingresar, ustedes van a ser los protagonistas, ¿ya? Que van a contar su propia acción, ¿no? Heroica, ¿no? ¿Y quiénes serían los narradores testigos para ustedes? Puede ser su papá, su mamá, los profesores, ¿no? Ese sería el narrador testigo. Ya, jóvenes, espero que hayan entendido. En todo caso, último ejemplo.
Un último ejemplo. Ustedes saben que el Perú se caracteriza por un problema, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué somos muy pobres, entre otras razones, en la corrupción? Entonces, imagínate un político que ha robado bastante, ¿no? No sé si ha llegado a la presidencia, no sé cuántos años se ha quedado, no sé qué cosas se ha comprado, qué le ha pasado. Entonces, nos cuenta, sí, ¿no? Yo cobré de Odebrecht, me encontré con él, me compré esto, postulé, no sé ya, entonces no va a contar una persona, un político, ¿no? Piensen en algún político ustedes, ¿no? Su historia de la corrupción, el protagonista, ¿no? ¿Y quién sería un narrador testigo, ¿no? De repente, pues, un cómplice, ¿no? Un cómplice de esto. Eh, Quizá inclusive nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que ese político ha robado, pero exactamente no nos consta, digamos. Entonces somos testigos que conocemos la historia a medias, ¿no? De manera parcial. Entonces, eso sería. Muy bien. Entonces, esos serían pues los narradores protagonistas y los narradores testigos. Ya, creo que ya no necesitan más ejemplos. Bueno, acá toca ejemplos reales, ejemplos literarios. ¿Ya? A ver, una lectura, jóvenes. A ver, una lectura. Aprovechen cargar la batería un ratito. Eh, ya vamos a leer. Espero que hayan leído de manera veloz, ¿no? De manera veloz. Veamos, ¿qué dice acá? Ah, qué sensación corre por todas mis venas cuando mis dedos inadvertidamente rozan los suyos o nuestros pies se tropiezan debajo de la mesa. Me retiro me retiro como del fuego y una fuerza misteriosa me impulsa de nuevo hacia adelante y el vértigo se apodera de todos mis sentidos. Oh, y su inocencia, su alma ingenua no comprende cuánto me atormenta sus pequeñas confianzas. Cuando al hablar pone su mano sobre la mía y en la animación de la conversación se acerca a mí tanto que el hálito celestial de su boca puede alcanzar mis labios. Creo desmayarme como tocado por el rato. A ver, nos está contando su testimonio, ¿no? ¿Qué siente él cuando sus dedos de ella tocan su cuerpo, ¿no? ¿Qué siente él, ¿no? ¿Qué siente él eh, y luego de esa sensación, dice, ¿no? Dice, dice, nuestros pies se tropiezan debajo de la mesa. Están sentados ahí y sus pies se tropiezan debajo de la mesa. Me retiro como del fuego, dice. Entonces se emociona el personaje, ¿no? Y una fuerza misteriosa me impulsa de nuevo hacia adelante, o sea, le gusta, ¿no? Le gusta. O su inocencia, dice. Y no lo hace de manera maliciosa, ¿no? Su inocencia. Su alma ingenua no comprende cuánto me atormenta sus pequeñas confianzas, ¿no? Bueno, ¿no? Y sobre todo eso cuando al hablar se pone, ¿no? Está cerquita y habla cerquita, ¿no? Imagínense con la persona más especial para ustedes, a mí tanto que el hálito celestial de su boca puede alcanzar mis labios, ¿no? Creo desmayarme, ¿no? Bueno, nos está contando el joven Werther, ¿no? Sobre Carlota, ¿no? Su propia historia. Otro párrafo, vamos a otro ejemplo, dice. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco, de un chofer de colectivo, ¿no? Fuerte el golpe, ¿no? Es la alienación, pues, ¿no? El hombre que no quiere llamarse, pues, no sé, pues,
como tenemos nuestros apellidos, ¿no? Esa vergüenza, entonces era un negrito, ¿no? Dice, por eso parecía más, parecía un zaguero de Alianza Lima, ¿no? Bueno, ¿no? Quería ser gringo, dice, ¿no? Un rubio de Filadelfia, ¿no? Continúo. Cuyo futuro era para ser, pues, no sé, un portero de banco, un chofer de colectivo, ¿no? Sí, tuvo que empezar por matar al peruano que había en él, por coger algo de cada gringo que conoció. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi, ¿ya? Pero no se refiere a la Plaza Bolognesi centro de Lima, sino a Miraflores, ¿no? Alienación de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Se llama justamente, bueno, ese cuento de la enajenación, de la pérdida de identidad, ¿no? Este, que sufren varios, pero en este caso los adolescentes, ¿no? En ese hermoso cuento, Alienación. Entonces, ¿quién nos está contando? No nos está contando Roberto López, que es el personaje, Robert Bock, no, nos lo está contando esos otros muchachos, ¿no? Que jugaban con esta bellísima chica rubia que se llama Keka, ¿no? No sé si habrán leído. Bien, entonces dice, ¿no? Coinciden en que ambos son personajes en la historia, por lo tanto participan en los acontecimientos, ¿no? Entonces, el protagonista participa directamente en la historia y en cambio el testigo, ¿no? Acompaña para que esa historia se lleve a cabo, ¿ya? Muy bien. Otro punto, jóvenes alumnos, hablemos de los tipos de personajes. Veamos por su grado de relevancia e importancia, ¿no? Qué importante es el personaje, ¿ya? Entonces ahí vamos completando. Si es por la importancia, personaje principal, secundario, terciario, etcétera, ¿no? Justamente tenemos esos términos. Personaje principal, personaje secundario, personaje incidental o episódico. ¿En qué consiste el personaje principal? Dice, es aquel ser imaginario que tiene el rol fundamental, organiza los sucesos y es el responsable de desarrollar el tema central. Mira. Por ejemplo, en la Odisea, el tema central son, pues, ¿no? Las aventuras, ¿no? Es el retorno. Entonces, es ese retorno o ese viaje, ¿ya? ¿Quién nos lo cuenta? Ulises, pues encarna, ¿no? El tema central. O por ejemplo el Quijote, ¿no? El idealismo, ¿no? Entonces, ¿quién encarna eso? Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Entonces, ese es el personaje principal, ¿ya? El secundario dice es aquel ser imaginario cuya presencia es complementaria para comprender las acciones del personaje principal. Además, contribuye al tema central. Por ejemplo, otro de los grandes temas de la Odisea es la fidelidad. Ya todo eso encarna Ulises, ¿no? Pero ¿quién complementa eso? ¿Quién hace que resalte ese tema que encarna Ulises? Penélope. En el caso del ejemplo que les comentaba sobre el Quijote, él representa los valores, los ideales perdidos, el idealismo, pero ¿quién acompaña, quién refuerza eso? Sancho Panza, personaje secundario. ¿Las jóvenes? Eso es. El personaje incidental o episódico dice que es aquel ser que no tiene presencia permanente en los hechos, ¿ya? Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, en el caso de Don Quijote, son las distintas aventuras o los personajes de las aventuras que hacen que se resalte el idealismo de Don Quijote. Por ejemplo, Don Quijote de buena manera quiere pelear contra gigantes, ¿no? Contra monstruos, pero los molinos de viento, que son personajes también, ¿no? Hace que pues resalte esa cualidad, ¿no? Bien, jóvenes. En el caso de ustedes, en su ingreso a la universidad, ¿no? Ustedes son el personaje principal, secundarios son los papás, y el incidental puede ser que de repente el joven se enamoró o se desenamoró, te dejó o la dejaste.
Entonces eso sumó, ¿no? De manera casi fortuita, ¿no? Entonces la historia se puede, dice, ¿no? Retardar, ¿no? O adelantar, ordena, cambia, ¿no? Ayuda a acomodar la historia, ¿no? Bien, joven. Entonces de repente, repito, a raíz de que se fue esa persona, ya ingresas, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un decir, ¿no? Bueno, justamente tenemos acá Don Quijote, ¿no? En el dibujito, Don Quijote y las ovejas, ¿no? Entonces, estos son los rebaños, ¿no? Cuando Don Quijote ve a las ovejas como si fueran ejércitos, ¿no? Recordaron ustedes, ahí está Alonso Quijano, ¿ya? Y con su idealismo él está, pues, está actuando con sus ideales, ¿no? Con su formación libresca. Y Sancho Panza, que tiene una formación del estómago, ¿no? la formación del sueño, la formación del hambre, ¿no? La vida más llana, ¿ya? Y ve pues tal como son las cosas, ¿no? El pragmático, ¿no? Pero para que ese idealismo, caramba, se materialice, queda eh, eh, más eh, redondeado, digamos, ¿no? Ese aspecto, aparecen acá los pastores, ¿no? Los pastores de esas ovejas. Ya, jóvenes, entonces, eso sería. En el caso de la corrupción que hablábamos, ¿no? Entonces, el corrupto sería el personaje principal, digamos, ¿no? El cómplice sería el personaje secundario, ¿ya? Y un personaje incidental episódico sería, pues, no sé, algún juez, algún periodista que revela eso, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, jóvenes. Por su grado de complejidad, ¿ya? Por su grado de complejidad. Personaje simple, personaje simple. El término simple, creo que entendemos tal como está en sí, es el léxico sencillo, dicen. Es aquel ser imaginario, bueno, creo que es una frase constante, del cual solo se conoce en una faceta. Faceta de madre, su faceta de criado, su faceta de guía, su faceta de esposa, entre otros. Hasta ahí, antes de terminar de leer, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea conocemos a Penélope en su faceta de esposa, ¿verdad, jóvenes? Eh, por ejemplo, en Crimen y Castigo, conocemos a la mamá de Rodión solo en su faceta de madre, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eso se llama personaje simple. Termino de leer, dice, tiene ideas y objetivos definidos que no se modifican durante la obra. En la Odisea, repito, Penélope tiene el objetivo de representar, de llevar la carga de la fidelidad, ¿no? Es el caso de Argos, ahora que recuerdo también, ¿verdad, jóvenes? Eso se llama personaje simple. Tiene una sola faceta, ¿no? No sé si habla de rol, pero bueno, una sola faceta. Entonces, ¿cuál sería lo contrario a personaje simple, ¿no? Simple, complejo. Mientras un personaje simple tiene una sola faceta, no solo su faceta, no sé, de conversador, solo su faceta de alegre, etcétera, ¿no? El personaje complejo dice, ¿no? Se presenta en varias facetas, ¿ya? No, faceta, no sé, responsable, faceta inquieto, etcétera, ¿no? Además de presentar varios rasgos caracterizadores, varios rasgos, ¿no? Alegre, triste, reflexión, etcétera, ¿no? Solidario, no sé. Incluso a veces contradictorio, a veces contradictorio, ¿no? A veces contradictorio. Entonces, no podemos identificar, ¿no? Es voluble, si quieren, ¿no? Voluble. Es un personaje con diversos matices y conflictos psicológicos, ¿no? Y emocionales dentro de una historia, ¿no? En la vida real sería, pues, esos personajes, hay un término, en este instante no, ay, ay, ay,
es un término muy popular que, que sé, en todo caso, lo dejo ahí, pero ahí, ahorita no recuerdo el término más técnico. Bipolares, es el término técnico, bipolares, ¿no? Está así y de pronto, entonces, la otra faceta, ¿no? Es muy tranquilo, pues, en otro está peligroso, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Me dejo entender. Eso es, ¿no? A veces pacífico, violento, ¿no? Eso es, ¿no? Personaje complejo, ¿no? Imprevisible, si quieres, ¿no? Imprevisible, ¿no? Creo que con eso queda claro, ¿no? Bueno, en las parejas a veces ahí es la complejidad, ¿no? Era así, pero a veces es con, a ver, generalmente, ¿no? Con algunos hechos, ¿no? Nos muestra la otra cara, la otra cara, ¿no? El otro perfil. Bueno, acá tenemos, dice, Euriclea es la criada más antigua en la casa de Ulises. Euriclea simplemente aparece con esa faceta de la sirvienta, digamos, la criada que atiende a sus amos. Eso sería. Creo que ya puse varios ejemplos, ¿no? La mamá de Rodión, otro ejemplo de personaje simple, ya le puse también en la Odisea misma, justo en esta obra a Penélope. Ya. Dice, Odiseo es el rey de Ítaca, pero llega como un forastero, mendiga a su propio palacio, ¿no? Entonces vemos a Ulises en su faceta de rey, en su faceta de mendigo, en su faceta de anciano, porque también nos muestra la faceta de anciano, ¿no? Nos muestra también una faceta de fiel, ¿ya? Una faceta de fiel, porque lo es, pero también nos muestra la faceta de infiel, por eso que a las chicas no les cae tan bien Ulises. También a nosotros nos cae muy bien Penélope, pero volviendo acá, ¿no? ¿Por qué no les cae muy bien a unas chicas Ulises? Porque tan fiel no ha sido, ¿no? Tan fiel no ha sido. Por supervivencia, para preservar su vida, ¿ya? Para poder llegar al destino, para lograr su objetivo, tuvo que ser, pues, ¿no? Estar con otras mujeres. Entre ellas, la más conocida es la ninfa Calipso, ¿no? Bien, bueno, acá hay más ejemplos, ¿no? Euriclea, en el caso de la Odisea, las criadas de Samsa, las criadas de Samsa, solamente su rol, ¿no? De trabajadoras. Razumikin, el amigo de Rodion Romanovich Raskolnikov en la novela Crimen de Castillo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Acá más ejemplos. Ulises, ¿no? Ulises, pues, acabo de decir, es fiel e infiel, es astuto, es noble, etc. Tiene varias facetas, ¿no? Gregorio Samsa, ¿no? Igual, ¿no? Gregorio Samsa es el caramba responsable, puntualito con el trabajo, pero también nos muestra su faceta de preocupado, su faceta de hermano, ¿ya? Varios. O Rodión igual, ¿no? Rodión es tan violento, llegó a matar a Lina Ivanovna, pero también tiene su parte noble, tranquilo. ¿Y con quién es noble, tranquilo, apacible, ¿no? Con Sonia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Basta dos facetas, ya es un personaje complejo, ¿no? Veamos por transformación, ya veamos por transformación, ya creo que ya es un poquito tiempo, ¿no? Por su transformación. Tenemos personaje estático plano, estático plano. El personaje estático dice que es aquel que presenta la misma conducta. Y la transformación, como pueden deducir, tiene que ver con el tiempo, ¿no? A través del tiempo. Entonces, es la misma conducta en toda la historia. Es decir, no presenta ninguna evolución, no cambia, como se dice, ¿no? En cambio, lo contrario al personaje estático plano sería pues el dinámico redondo. Entonces, el personaje dinámico redondo dice que es aquel que modifica su comportamiento o mentalidad o su forma de ser o su personalidad a lo largo del tiempo en el transcurso de la historia. Presenta las complejidades de las personas reales, por eso tienden a ser más realistas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Nuevamente. Primero un ejemplo, luego les comparto el otro ejemplo, claro está. En la serie de Tormes, el clérigo, ¿ya? El hipócrita siempre tiene esa, a lo largo de la historia, mientras acompaña a Lázaro, es así, tacaño e hipócrita. En cambio, Lázaro
Lázaro empezó inocente, ¿no? Sí, inocente, ahí hay una piedra, ahí pon la oreja, ¿qué escuchas? Entonces, el pobre inocente pone la oreja, luego se pone pues ya muy, muy astuto, ¿no? Al final termina en una persona más o menos responsable, ¿no? Se transforma, pues, ¿no? Era un antihéroe, ¿no? Ahora es poco menos. Entonces, personajes planos o estáticos, tenemos el clérigo, el mensajero de Corinto, el de Edipo Rey, Aliona Ivanovna, la usurera, ¿no? Que siempre es usurera a lo largo de toda la historia. En cambio, los ejemplos de personajes dinámicos tenemos Lázaro de Tormes, como acabo de decirles, se transforma desde inocente a astuto hasta más o menos respetable. Edipo, ¿no? Al inicio vemos que está orgulloso, porque es el mejor rey, es el mejor esposo para su familia, digamos, para su esposa, claro está, es el mejor padre para sus hijos, ¿no? Hay cierta soberbia, en todo caso, pues eh, hay un orgullo en todo caso, ¿no? Pero al final termina en cualquier ser, ¿no? Un simple parecida, incestuoso, ¿ah? Termina así totalmente, empezó arriba en el cielo, termina en el peor infierno, ¿no? Rodión igual, ¿no? Rodión, pues el rebelde, ¿no? El que mató con la teoría del superhombre, al final termina sumiso, ¿no? Arrepentido, ¿no? ¿Se entiende, no, muchachos? Espero que sí. Eh, a ver, con ustedes serían, ¿qué serían ustedes? En general, ustedes serían personajes estáticos o serían dinámicos. Yo creo que en general ustedes serían personajes dinámicos, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Solamente su secundaria. ¿Cómo empezaron el primer añito de secundaria? Este, inocentes, ¿no? Tercer año ya medio travieso, ¿no? Cuarto año ya, pues quinto año ya le manda al profe, ¿no? Se transformó, ¿no? Algunos hasta con gestos, actitudes de rebeldía, que es parte de su edad. Listo. Entonces, dice, un mismo personaje se puede clasificar por su grado de relevancia, de complejidad y de transformación. Claro que sí. Entonces, pensemos, por ejemplo, en Lázaro, ¿no? Lázaro, en la novela Lázaro de Tormes, es principal. Gregorio Samsa en la metamorfosis principal. Sin ellos no existe la metamorfosis y respectivamente el Lázaro de Tormes, ¿no? Son complejos ambos. Acabo de decirle que Lázaro pues se transforma también Gregorio Samsa, ¿no? Gregorio Samsa, repito, muy obediente con el trabajo, acepta su condición de alienado, monstruoso insecto, luego quiere ayudar a la familia, al menos a través de su sufrimiento. Al final termina muy, muy golpeado, ¿no? Termina ya sin amar a su hermana porque su hermana lo mató con unas palabras muy duras, ¿no? Entonces regresa a sí mismo, ¿no? Se transforma. Y no me refiero solamente a la metamorfosis, ¿no? Literalmente, ¿no? Porque es más, la hora empieza cuando ocurre la transformación, ¿bien? Eh, sino por las distintas situaciones que le han llevado a tomar ciertas acciones, ¿no? A Gregorio Samsa, ¿no? Que hizo que abriera la puerta, ¿no? Su preocupación de cómo está su cuerpo. Que hizo que sea tan solitario, incomunicado, ¿no? La marginación. ¿Ya? Que hizo que saliera, ¿qué importa de todo? Con la música. Eso que se resintiera, al final se muriera con las palabras, gracias a las palabras, o a las lamentables palabras, mejor dicho, de Grete, ¿no? La persona que más quiere. Eso es, ¿ya? Espero que esté claro. Practiquemos un poquito, nos dice, ¿no? Ahora vamos a practicar un poquito, de jóvenes. A ver, vemos la imagen antes de leer el texto. Ven acá los muchachos, parecen que son muchachos en las calles, ¿no? Que están molestando, ¿no? Entonces le están ofreciendo la flor, están piropeando.
Es la escena, pues, de Penélope, ¿no? Asediada por los pretendientes, ¿no? Eh, dice, Ulises busca regresar a Ítaca por el amor a su patria. Hay que resaltar, por el amor a su patria, así como por su familia. Entonces, Ulises regresa a su patria por la patria, por la redundancia, y por su familia. Esposa, ¿y quiénes conforman la familia? La esposa Penélope y su hijo Telémaco. Penélope, que es la protagonista de este párrafo, sería uno de los motivos por los cuales Odiseo quiere retornar a Ítaca. Además, ella engaña a los pretendientes del reino y de su belleza con un telar que hacía en el día y deshacía en las noches. Su papel es fundamentalmente de esposa fiel y se mantiene así durante 20 años, ¿no? Por lo tanto, por su grado de relevancia, ayuda a que Ulises sea fiel, ayuda a que Ulises tenga sus aventuras, por lo tanto es secundario. ¿Qué más? Por la complejidad. Siempre es fiel nada más, entonces nada más es una faceta, ¿no? Sí, es simple. Por su transformación, ¿ya? De inicio a fin es fiel, entonces es estático. Veamos, con esto culminamos, un famoso cuento de Azul de Rubén Darío. Dice, cuando el poeta llega al reino burgués, defiende su arte diferenciándolo y dándole su lugar de todos los lujos que el rey poseía. Llega A. Sin embargo, ahí luego B, ¿ya? Contraste, mira. Sin embargo, para quedarse ahí y poder comer, termina aceptando un trabajo que lo avergüenza. ¿Ves? Hay una transformación. Y se quedó muerto pensando en que nacería el sol en el día venidero y con él el ideal, ¿no? El pobre iluso, ¿no? Bien, entonces, por su relevancia, en este cuento de Rey Burgués, el que nos cuenta su historia es el artista, ¿no? El artista marginado, por lo tanto, el principal. Por su complejidad, vemos, pues, ¿no? Que tiene varias facetas, ¿no? Por ejemplo, está, por lo menos dos facetas muy marcadas, ¿no? Llega con un ideal, ¿no? Pero al final muestra su casa nos muestra su faceta de, de, de sumiso. Por la transformación redondo, justamente con esas dos facetas vemos, ¿no? El cambio, ¿no? La evolución, ¿no? De un idealista, de un conformista, termina víctima, ¿no? Bien, jóvenes, esto es lo concerniente, pues, a la parte teórica, bien, jóvenes. Para culminar, vamos a ir a las preguntas. Permítame un instante subir, permítame un instante subir, jóvenes alumnos, las dirigidas, ¿ya? Acá está. ¿Ya? Felizmente son poquitas preguntas, ¿ya? Listo, jóvenes. Primera pregunta, a ver, dice. Según los conceptos de narratología, él es el discurso que materializa la historia y el encargado de construirlo es él. A ver, él es el discurso. ¿Qué es el discurso? El relato, ¿sí o no? El relato, ¿ya? El relato es el discurso que materializa la historia y el encargado de construirlo es, a ver, ¿quién construye? El que te va a comentar, el que te va a contar, ¿sí? ¿Quién es el que cuenta? El narrador. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la B de Barco, ¿no? Repito, ¿no? El relato es el discurso oral o escrito en el que se construye la historia. El narrador es el que cuenta, el que le da la voz, ¿no? Y la historia, pues, son personajes, acciones, etcétera, ¿no? Bien, pregunta número 2. Dice, indique los enunciados que se corresponden con el narrador, ¿no? Recuerden que el narrador es la voz, el que cuenta la historia, el que organiza, el que lleva el tema. Veamos, el punto de vista del narrador y del autor siempre coincide. El punto de vista del narrador y del autor. Imposible, ¿sí o no? Imposible, ¿no? El narrador es un personaje extratextual encima, ¿no?
Dos, el narrador es quien relata lo que acontece con la historia verdadero. ¿Ya? El narrador es el que nos cuenta, nos narra, a la redundancia, una historia. Correcto. El narrador siempre, punto 3, perdón, el narrador mantiene una presencia intertextual, claro, está dentro de la historia. Y la 4, el narrador siempre participa en las acciones de la historia, depende qué tipo de narrador, ¿no? Ya depende, ¿no? Si es protagonista, sí, pero no todos los narradores van a ser protagonistas, por lo tanto es incorrecto, ¿ya? Bien, jóvenes. Pregunta 2, entonces. Los enunciados que corresponden, o sea, lo correcto son 2 y 3, ¿ya? La A de Adune, ¿ya? ¿Ya? Para que miren una vez más. Bien, vamos a la pregunta número 3. Estamos en la mitad de las preguntas. Dice, al embarcar Ulises en la nave de afilada proa para partir hacia su patria, su corazón latía violentamente de gozo. Recordaba con el mayor cariño a su anciano padre, a su dulce esposa y a su tierno hijo, y pensando en ellos y en la bella patria todavía lejana, sus ojos se inundaron de lágrimas. Emocionadísimo, ¿no? Carambas, ¿no? Si pensamos, cuando piensas en volver, una canción de casi de ese tema, ¿no? De Eldito Suárez, ¿no? Pero dice, a partir del anterior fragmento de la Odisea se puede afirmar que el narrador, ¿no? ¿Qué hace el narrador? ¿No? Parece que conoce, ¿no? Parece que conoce, ¿no? Conoce esto. Es omnisciente porque se encuentra dentro de la historia y relata en primera persona. No es afilada prueba para mantener, dice recordaba, dice, ¿no? No dice recordé, ¿no? Se inundaron, ¿no? No dice se me inundó, ¿no? Entonces, no está en primera persona, al menos, dice el narrador omnisciente no se expresa en primera persona, es característica del narrador protagonista, pues no es. La B es objetivo, dado que relata en tercera persona, describe detalladamente, pero no sabe lo que piensa y siente el personaje. Pero pensando en ellos y en la bella patria, todavía tiene sus ojos, se inundaron en lágrimas, ¿no? Entonces dice, ¿no? Relata en tercera persona, describe detalladamente, pero no sabe lo que piensa y siente el personaje. Pero vemos que sí, ¿no? Sí conoce. Dice, por eso el fragmento vemos que el narrador sí sabe lo que recuerda a Ulises, ¿no? Entonces sí sabe, entonces no puede ser. La C dice, es omnisciente, ya, puesto que relata en tercera persona y sabe lo que hace, piensa y siente el personaje, ¿no? Vemos que sí, está en todas y conoce el mundo interno. Entonces, las características indicadas corresponden al narrador omnisciente, ¿ya? Conoce por lo interno y lo externo. Y en la D, es testigo, puesto que relata las acciones de otro personaje y su conocimiento es parcial. Pues no hay ningún testigo, ¿no? Que nos esté hablando, ni siquiera está en primera persona, me parece que es incorrecto. La respuesta, muchachos, la CD, ¿qué cosa es? La C de casa, ¿no? La C de cuaderno. Pregunta número 4. Dice, pues sepa vuestra merced que ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea Salamanca. Mi nacimiento fue dentro de un río Tormes, por lo cual causa tomé el sobrenombre y fue de esa manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años y estando a mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera con verdad me puedo decir nacido en el río. A partir del fragmento anterior de la novela La Ciudad de Tormes, se puede entender al narrador protagonista. Indica el enunciado que define mejor este tipo de narrador. Nos está hablando del narrador protagonista. Al relatar sobre sí mismo, sería un narrador objetivo,
Bueno, sería subjetivo, ¿ya? No es la A. Entonces, la B es un tipo de narrador no omnisciente que solo relata las acciones de otros, ¿no? Entonces sería narrador testigo, digamos, ¿no? Porque nos está pidiendo el protagonista. Es el narrador y a la vez es el personaje incidental en su propia historia. Ah, personaje principal. Es el narrador y a su vez el personaje incidental. Perdón, incidental es pues el que retarda, el que aparece a veces, ¿no? Entonces no es incidental, es un personaje principal, ¿no? ¿Ya? Es un protagonista, dice. Por eso utiliza en primera persona para narrar su historia. A mí me llaman, mi nacimiento fue, me puedo decir, etcétera, ¿no? Entonces, muchachos, la respuesta es la D. Dice, a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Muta. Ahí está el sustento de por qué. Nos está contando su propia historia, ¿ya? Pregunta 5, penúltima pregunta, jóvenes alumnos, ¿ya? Dice, tanto Rodión Raskolnikov, Gregorio Samsa, como Lázaro de Tormes son los personajes principales de sus novelas respectivas debido a su relevancia. Esto significa aquí que, debido a su relevancia, ¿por qué son relevantes? Porque reflejan, ¿no? Los temas. En la A nos dice, ¿son personajes incidentales? No, no lo son. La B nos dice, presencia de ellos es completa, complementaria para darle sentido. Complementaria, ¿no? Porque no son secundarios. A ver, ¿son los personajes responsables de desarrollar los temas centrales a través de sus acciones? Por supuesto, ¿no? Son responsables, Rodión, de este conflicto conflicto ético, justamente, conflicto religioso, Gregorio Samsa la deshumanización, Lázaro pues las peripecias, ¿no? Entonces eso es correcto. Y la de ahí se modifican sus conductas, ya sea, o sea, sufren transformaciones en el transcurso de la trama. Pues la transformación no necesariamente de personajes principales, ¿no? Puede ser también de secundarios. Entonces, no es, la respuesta sería la C de casa. Muy bien, de esta manera llegamos a la última pregunta. Dice, 7 años, solo 7 años en la embriaguez de los primeros momentos. Poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días. Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva vida sin dar nada por su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos. Pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. En todo esto había materia para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado. Bueno, lo que quería resaltar, hablando de terminado, quería resaltar que al inicio es un Rodión idealista, rebelde, diríamos hasta luchador. Al final me ha claudicado, ¿no? Ha renunciado, ¿no? Ha terminado ese proyecto, ¿no? Ese fuego se ha apagado, ellas ahora son como cenizas, las cuales ignoraba que todo podía haber obtenido de esa manera, de esa nueva vida, sin dar nada de su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos, ¿no? Bueno, entonces ya cambió, Rodión está ya sumiso, dócil, ¿no? Entonces, en el fragmento anterior, el que narra el final de la novela Crimen y Castigo, se evidencia que los pensamientos negativos de Rodión han terminado. Por tanto, se puede colegir, deducir que Rodión Raskolnikov es un personaje dinámico, ¿no? Ha cambiado. Muchachos, muy bien. No es complejo, varias facetas. Acá nos dice, pues, el cambio de actitud a la historia principal. Sí lo es, pero no nos quiere decir ello. Si es el personaje principal, la pregunta hace hincapié en la finalización de esas ideas negativas, ¿no? Entonces no se relaciona con la pregunta. Se repito, si es principal, pero el sentido de la pregunta no es. En el fragmento anterior de la novela El Crimen y Castigo se evidencia que los pensamientos negativos de Rodión han terminado, ¿no? O sea, han finalizado. Dice incidental, bueno, no, para nada es incidental, es el personaje principal. En cambio, dinámico, porque nos dice lo siguiente, ¿no? El sustento, nuevamente, porque ha cambiado su mentalidad y sus comportamientos, o sea, sufrió una transformación, ya no está pensando en la teoría del superhombre, ¿no? Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Estas son las claves, ¿ya?
de esta sesión. Entonces, espero que les haya servido. Ya, jóvenes, estamos culminando nuestra sesión.